Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidas a este espacio de conversación. Como lo habíamos dicho, hoy nos interesa hablar en torno a un tema que ha venido apareciendo en la cátedra como de interés para el grupo. Hoy nos acompañan estudiantes de la Cátedra de Paz, del Colegio Mayor, pero también han llegado personas de otras universidades y de diversos programas por las que logro ubicar que les interesa el tema. Hoy en la Cátedra de Paz, en las últimas sesiones, hemos identificado que hay un interés, que hay una cercanía de muchos de ustedes con el tema de la infancia. O sea, que la infancia apareció como una de las grandes afectadas por las violencias y en especial por el conflicto armado colombiano, pero que también la infancia aparece asociada a la paz y asociada a posibilidades de construir la paz. Entonces en el grupo aparecía bastante como esa categoría y eso coincidía con unos acuerdos que teníamos y era de poder traer a la clase invitados, personas, especialistas en ciertos temas que nos pudieran a desarrollar como algunos planteamientos respecto a los ejercicios de la Cátedra de Paz. Es por eso que hoy nos acompaña Miguel Lares, él es un amigo que coincidimos en luchas por esta América Latina y justamente es en Tuxtla, en Chiapas, en México, donde nos conocimos en el marco de la red de estudios de violencia de América Latina, en unos eventos en estos temas, en unos materiales, libros en estos temas de las violencias, y que él de manera muy generosa accede como a conversar con nosotros. Es más, él estaba agendado para abril, para ir al salón, para ir a la clase, a conversar con nosotros en términos de, en ese momento era más el tema de las violencias, pero con todo este tema de la cuarentena, pues hoy la forma de encontrarnos es desde lo virtual. Entonces, estamos con Miguel Lares. Miguel, les voy a dar algunos datos de él. Miguel es un psicoanalista, tiene una larga trayectoria en hospitales, en centros de salud, tiene varias publicaciones en el tema de la infancia y parte de su labor, digamos, profesional como psicoanalista la ha desarrollado especialmente en Buenos Aires, en Argentina, en otros lugares, digamos, distintos a Buenos Aires, pero también en México y en Colombia. En Colombia ha estado en Barranquilla, ha sido asesor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en temas de la infancia especialmente, y el tema de adopciones. Para abril está agendado para venir a Medellín, porque no conoce Medellín, esa sigue pendiente, y una de las, digamos, apoyos que el profesor Miguel nos realizaría en esa visita tenía que ver con la presentación del libro Confiando en la Humanidad, Iniciativas Colectivas de Paz, que está por ahora aplazado porque la meta es que lo podamos hacer este año. Entonces tenemos a Miguel. Miguel, bienvenido, muy rico que aceptaras esta invitación de conversar con nosotros, con este grupo. Un agradecimiento a la profesora Luz por esta invitación para conversar con ustedes. Tal como ella había mencionado, en abril íbamos a encontrarnos personalmente para hacer algunas actividades. No ha sido posible. Bueno, y ahora tenemos la oportunidad de encontrarnos en esta circunstancia que es excepcional, como la pandemia que está afectando globalmente, y tener esta comunicación virtual. Les voy a hablar sobre la infancia y específicamente sobre la perspectiva que el psicoanálisis aporta sobre la niñez. Me parece muy interesante que estén participando en esta actividad compañeros y compañeras que vienen de otras disciplinas, que no son solamente la de las ciencias sociales, porque quizás es la oportunidad justamente para que conversemos sobre lo que el psicoanálisis aporta. Quizás para algunos de ustedes el psicoanálisis representa un campo desconocido. Entonces, justamente por eso me parece interesante también tener esta posibilidad de transmitir. Como esta actividad que llevan a cabo ustedes con la profesora Ruiz Botero está en el marco de la Cátedra de Paz, y como de manera inevitable
La paz evoca la guerra. Les voy a contar sobre un muy breve testimonio transmitido por alguien que atravesó la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, siendo prisionero de uno de los campos de concentración del régimen nazi. Una nota a pie de página respecto de eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, Alemania, gobernada por Hitler, implementó lo que se dio en llamar la solución final de la cuestión judía. Ese fue el nombre del plan, que consistía en llevar a cabo la eliminación sistemática de la población judía europea. Y este acontecimiento costó la vida de 6 millones de personas, y se dio a conocer justamente ese suceso trágico como el Holocausto o la Shoah, es decir, el proceso que involucró la deportación sistemática y el exterminio de toda persona clasificada como judía por los nazis, independientemente de la religión que profesara la persona. Si los nazis consideraban que esa persona pertenecía a la dimensión judía, era deportada a los campos de concentración y habitualmente exterminada. Hubo sobrevivientes, ¿no? Y justamente la anécdota que les voy a comentar proviene de un sobreviviente, un músico judío llamado Simon Lax, que siendo prisionero de un campo de concentración, sobrevivió justamente por ser músico, y él cuenta en un libro que escribió posteriormente a su liberación, que en 1943, cuando estaba en el campo, un día previo a la Navidad, el comandante del campo ordenó que los músicos, que eran todos prisioneros también, tocaran canciones navideñas alemanas y polacas ante las enfermas que estaban en el hospital de mujeres que funcionaba dentro del campo de concentración. Entonces, Simon Lax y sus músicos fueron hasta el hospital de mujeres y comenzaron a tocar esas canciones navideñas, esos villancicos o esas canciones de cuna. Cuenta Simon Lax que al principio las mujeres que estaban dentro del hospital escuchando esa música comenzaron a llorar, hasta formar un llanto más sonoro que la música. Y luego los gritos siguieron a las lágrimas. Y las enfermas gritaban: paren, paren, váyanse, déjennos morir en paz. Simon Lax cuenta que era el único de los músicos que comprendía esas palabras porque eran polacas y él dominaba esa lengua. Los músicos miraron al director, a Simon Lax, que les hizo una seña y se replegaron. Y Simon Lax lo que cuenta es que nunca había pensado hasta qué punto la música podía hacer tanto mal. Imagínense, traten de imaginar la escena de un campo de concentración, que es un campo de exterminio y de muerte, lo que significaría escuchar esas canciones asociadas con la infancia, los villancicos, las canciones de cuna, en ese contexto mortífero en el cual se encontraban los prisioneros. Les cuento ahora algo que me llegó como un comentario, esta vez sobre un suceso ocurrido en Colombia, en el año 2000, en el municipio del Salado. Seguramente la profesora Luz
conocerá perfectamente ese suceso por las investigaciones que ha hecho respecto de la violencia en Colombia. A un pueblo del municipio de Salado llega un grupo paramilitar. Ingresan porque suponían que allí había colaboradores de la guerrilla. Este grupo, durante un par de días, comete allí todo tipo de atrocidades. Tortura, viola, asesina. Pero además, mientras cometían esta serie de atrocidades, lo que hacen es colocar equipos de sonido en la plaza del pueblo, obligando a que suene todo el tiempo la música típica de esa zona, mientras mataban, violaban, torturaban. Noten ustedes, colocan los equipos de sonido y obligan a las personas que estaban siendo víctimas de esa violencia a escuchar una música que estaba entramada con la tradición, el linaje, el folclore del lugar. Bien. Tanto en la anécdota del músico del campo de concentración que les acabo de comentar, como en este relato que atañe a la historia colombiana, la pregunta que se impone es la siguiente. ¿Qué efectos puede provocar la audición de melodías, ¿no?, que evocan la música en la que nos han mecido, acunado, arrullado el cuerpo? ¿Qué efecto puede provocar la audición de esas melodías en el contexto de un campo de muerte? Vamos a comenzar a ligar a la infancia con esto que les he narrado. Para eso voy a comentarles dos anécdotas más, transmitidas esta vez directamente por personas que tuvieron esas experiencias. Justamente una de ellas también atañe a Colombia porque me fue transmitida por una colega, psicóloga forense de un organismo oficial de Barranquilla, y que me comenta sobre una experiencia que había tenido durante un viaje a Centroamérica, a donde había sido enviada para visitar algunas instituciones que estaban dedicadas al abrigo de la infancia. Sobre esas visitas me transmite, sobre todo, la impresión que le había provocado, especialmente el área de una institución que visitó. Y era la sala de un orfanato que alojaba no menos de un centenar de bebés abandonados. Lo que más le había llamado la atención a esta psicóloga amiga colombiana no era la imagen de por sí fuerte, ¿no?, de un centenar de cuerpitos en las cunas, bebés y bebas abandonados, una escena de por sí impactante, sino lo que le había llamado la atención sobre todo era el silencio que reinaba en ese lugar. Silencio. Cuando me comenta esto, rápidamente nos ponemos de acuerdo en que evidentemente el silencio que reinaba en esa sala, donde había la cantidad impactante de cunas con bebés abandonados, ese silencio estaba dando testimonio de un cuadro que se llama Marasmo u Hospitalismo, y es un cuadro en el cual ingresan los bebés cuando, al no ser atendidos en forma particular, ingresan en una depresión, en una declinación que finalmente puede llevarlos a la muerte. Voy a la segunda anécdota ahora.
Hace un par de años también, otra colega mía, extranjera, no colombiana, ya les voy a decir la nacionalidad después, me comenta que su hijito de 8 años había invitado a varios compañeros a la casa y que se había puesto a jugar con bloques. Jugar con bloques, como un juego que seguramente ustedes habrán hecho en la infancia muchas veces. Ella estaba en la cocina y los chicos estaban en la sala jugando con los bloques. Y de repente siente un estrépito, como algo que se venía abajo. ¡Brum! Bueno, le llama la atención, pero no hace nada. Al rato otra vez otro estrépito. Entonces se dirige a la sala para ver qué estaba pasando. ¿Qué estaban haciendo los chicos? Estaban justamente construyendo con bloques y después de hacer unas construcciones bastante trabajosas, lo que hacían es las tiraban abajo. ¿De qué nacionalidad es esta colega mía? Mexicana. ¿Dónde vive esta amiga con su hijito? En Coyoacán, en la Ciudad de México, una de las zonas más afectadas por el último terremoto que fue en el 2017. ¿A qué estaban jugando los chicos? Al terremoto. Y esta escena justamente, que me contaba la colega, se desarrollaba con posterioridad al 19 de septiembre de 2017, que fue el día del último sismo en México. Bueno, vamos a ir ordenando estas historias que les he contado, porque los he llenado de anécdotas. Así que ahora vamos a organizar este historial. Tanto en la historia del campo de concentración de Auschwitz, como en la historia del Salado, así como en la de los bebés en el orfanato y en la de los niños mexicanos jugando al terremoto, lo que resulta evidente es que en todas estas historias hay una alusión marcada al cuerpo. Los cuerpos afectados por la música, por la tortura, por la violación, por la muerte, por el orfanato o por el terremoto. Ahora bien, ¿qué es el cuerpo? Los psicoanalistas solemos hacernos estas preguntas. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo que habitamos y que nos habita? Porque noten ustedes, no es por un lado lo más íntimo, personal y familiar que tenemos, pero también lo más extraño y enigmático. Es el lugar el cual habitamos y que nos habita. Y noten algo interesante, el cuerpo nuestro habitualmente es silencioso. Digamos, del cuerpo no tenemos todo el tiempo una conciencia. Se mantiene en silencio el cuerpo, en general. Y solo en algunas ocasiones, este cuerpo abandona el silencio y advertimos que está allí. ¿En qué ocasiones? Por ejemplo, cuando tenemos un problema de salud. Y ahí deja de ser silencioso. O por ejemplo, con la sexualidad, que no es un problema de salud. Sin embargo, la sexualidad también en algún momento toca la puerta y hace sonar el cuerpo. El cuerpo deja de ser silencioso. Advertimos que está ahí. Pero sobre todo, lo que yo quisiera señalarles hoy, que tenemos la oportunidad tan valiosa de conversar gracias a la invitación tan amable que nos. Lo que quiero comentarles es que el cuerpo que nos interesa considerar en este momento es un cuerpo que no es natural. Lo voy a decir de este modo. Para nosotros, los mortales,
no hay nada de natural en este cuerpo, que es más bien efecto de una trama que lo antecede y una trama que está vinculada primordialmente con el lenguaje. Nacemos inmersos en un mundo en el que hay otros que hablan y cuya presencia, la presencia de esos otros que hablan, es imprescindible, es indispensable para nuestra subsistencia. Noten ustedes que la anécdota que les contaba sobre el orfanato, justamente ilustra de manera muy ejemplar cómo la supervivencia de los y las bebés no depende solamente de la provisión básica de alimento, de hidratación o de protección de estímulos peligrosos. Porque ustedes imaginarán que en ese orfanato las criaturas que estaban allí estaban provistas de lo que necesitaban. Leche, cuidado de estímulos peligrosos, pero había algo en falta en ese orfanato, como suele ocurrir en las instituciones, y es la dedicación particular de alguien para con este bebé. Y esa dedicación particular de alguien, esa dedicación personalizada, hace que el cuerpo del bebé quede visibilizado, por una parte, entramado y sostenido, de modo tal que pueda sobrevivir. La asistencia de alguien que se dedique a este bebé en particular puede ser más o menos deficitaria o problemática. Digo, puede ser que al mundo llegue un bebé que no es deseado, un bebé que afecte a la mamá o que afecte al papá y que no estén contentos con la llegada del bebé. Pero aún así, aun cuando haya un sentimiento negativo respecto a la llegada de este bebé, seguramente algo que va a dejar una marca, de todos modos, eso es preferible a la indiferencia de un dispositivo institucional. No sé si resulta eso claro, Luz, lo que estoy comentando, ¿no? Que sí. hay una diferencia porque aun cuando el bebé produzca un rechazo, un enojo, hay un deseo comprometido ahí. En todo caso, la mamá o el papá enojados o rechazantes pueden preguntarse en algún momento, ¿por qué este bebé me trae trastornos? Está el deseo involucrado, aunque sea por la negativa, está un deseo presente. En cambio, en un dispositivo institucional, por más buenas intenciones que haya, lo que prima es el anonimato. Y el anonimato en los bebés habitualmente conduce a la muerte. Bien, yo les decía, ¿qué hace falta entonces? Además de la provisión básica de alimentos, de hidratación, resguardo de estímulos peligrosos, hace falta una voz dedicada que conlleve el ritmo, la melodía, la cadencia primordial del lenguaje. Una voz que además hace sustentar una mirada, la mirada de la familia, que es también particular, que es también dedicada y que está entramada en una rítmica. Si ustedes me lo permiten ahora, les voy a mostrar un videíto, voy a compartir con ustedes, donde hay unos niñitos en situaciones muy particulares que nos van a permitir ilustrar lo que estoy comentando respecto a la importancia de la melodía, la cadencia y el ritmo de la madre. Acá Cindy decía el canto de la madre. Por supuesto, el canto de la madre, porque además, justamente, el canto está en la palabra. Cuando yo hoy comencé a conversar con ustedes, les dije, van a escuchar un canto distinto. Y yo escucho un canto antioqueño,
Recién lo empecé a escuchar, cuando la conocí a la profesora Luz, con más frecuencia escuché ese canto de Antioquia y pude distinguirlo del canto del Caribe colombiano, que es otro canto. Tienen una misma cadencia porque es una cadencia colombiana, pero sin embargo hay matices que afortunadamente yo, como he tenido el placer de estar en contacto con colegas de la costa y ahora con colegas de Antioquia, puedo distinguir ese matiz. Her life and the infidelity of herself. More beatbox? Can you beatbox? 1, 2, 3, go! You got it. More. More. More beatbox. Llévame, Su mano. ya la calle, Asa su mano. Asa. Ay, te como. Asa. Ya va. Asa. Lo que tú tomas. Su mano. Asa y toma. Asa. Campana de Santiago. Asa. Campanita de Vita Miguel. Ale. Con dos campanas gitanas que despiertan ya. ¡Vámonos! ¡Po! ¡Ya está! Por eso tenemos que hablar. ¿Por qué no comes la papa? Explícamelo. Explícamelo. 15 meses tenés. 15 meses. No te rías. No te rías. Te cocino. Escuchá, te hago zapallo con papa. Zapallo con papa, con pollito, todo procesado. Tiene queso mantecoso, queso cremoso, tiene nutrientes, vitaminas, calcio. ¿Por qué no comes? Explícame, dale. Deja de hacer caras. Escúchame. ¿Por qué no comes la papa? Tenés que comer la papa. Mira, le vamos a mostrar. ¿Por qué no comes la papa vos, Angelina? Angelina Zambotti Padilla. ¿Por qué? Explícamelo a mí, mírame a mí. Ey, a mí mírame a mí. A mí, acá mírame. ¿Por qué no comes la papa? Espero tu respuesta. Espero que estos videitos hayan tenido una resonancia, porque esta voz que está presente, y como ustedes habrán notado en estos videos, el efecto de captura y de cautivación. Acá una compañera que dice que le hace acordar los cantos de su mamá. Bueno, justamente el efecto de cautivación que tiene la voz sobre el cuerpo de los y las bebés es algo altamente significativo que incluso es posible verificar desde muy temprana edad. Ya desde un bebé recién nacido, ustedes notarán
porque han tenido la experiencia propia, porque lo han visto, que uno lo que hace es con un bebé, cuando lo tiene en brazos, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Lo que nos sale como casi como un reflejo. Acercamos el rostro, si el bebé es muy pequeñito, recién nacido, acercamos nuestro rostro a ese estrecho cono de visibilidad que tienen los bebés recién nacidos, y acto seguido, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos, profesora Luz, cuando nos acercamos al bebé? ¿Qué hacemos? ¿Perdón? Como arrullar, hay un movimiento, un sonido. Hablamos. Sí. Hay algo extraordinario. ¿Por qué cuando tenemos un bebé en brazos no paramos de hablar? O sea, no dejamos de mirarlo y no paramos de hablar. Qué llamativo que es eso, ¿no? ¿Por qué le hablamos a un bebé? ¿Va a entender lo que decimos? Suponemos que no. ¿Va a responder? Entendemos que no va a responder. Sin embargo, nosotros damos por supuesto que hay un efecto. Aquí María Isabel dice, para que el bebé entienda la sinfonía, y efectivamente hay una sinfonía en juego, hay una voz en juego, desde el inicio, que ilumina esta escena y hace aparecer el cuerpo del bebé. Es más, le diría a ustedes, esta voz nos precede. Yo entiendo que todos los que estamos aquí participando hemos sido productos de un encuentro sexual. Permítanme que lo diga de esta manera. Una pareja cogió para que nosotros hoy estemos aquí presentes, para decirlo de un modo crudo. Ese abrazo sexual que está en la base de nuestra concepción, ¿acaso no está también organizado por un ritmo, una cadencia, una melodía? Sí, ese encuentro entre los cuerpos está ordenado con relación al lenguaje. Por eso digo que la voz de algún modo nos precede. Y esa voz que envuelve a los bebés justamente no nace en el instante que nace, sino que está presente incluso mucho antes de que pueda ser su emisor. Y en el alojamiento que la familia le provee al bebé, las caricias, los abrazos, los arrullos, los arropes, dan testimonio de esta función de la voz, pero de una voz, y sobre esto volveremos luego, una voz que incluso opera vaciada de sonoridad. Quiero decir que en el arrullo, en el arrope, en el acune, aún en silencio, ahí está presente una voz. En eso hay una melodía, una cadencia, una rítmica que es propia del lenguaje y está presente una voz, que aún vaciada de sonoridad, opera. El contacto de los cuerpos, justamente en esta rítmica, en esta cadencia, en esta melodía, va dejando sus impresos, sus marcas, sus aluviones, y atañe justamente a la relación que la familia mantiene con el lenguaje. Y se trata de una voz que opera haciendo un corte y aportando la luz y dando visibilidad a eso que conocemos como cuerpo. Por eso les decía que nos preguntamos, ¿qué es el cuerpo? Y la pregunta que se imponía es, el cuerpo en principio es algo no natural. En tanto, el cuerpo no sería cuerpo si no estuviera entramado en el lenguaje, para nosotros, los mortales. Son justamente sobre la relación entre la voz y la luz,
resulta ejemplar una sencilla anécdota de Sigmund Freud, que fue el fundador del psicoanálisis. Es una anécdota que está extraída de su vida doméstica, que está citada en su obra y que da título a esta charla que estamos teniendo con ustedes. Freud cuenta esto. Una vez oí desde la habitación vecina exclamar a un niño que se angustiaba en la oscuridad y decía: tía, hablame, tengo miedo. Ubico el contexto. En la habitación vecina dormían los hijos de Freud. En esa misma habitación dormía la tía, que era la cuñada de Freud, la hermana de su mujer. Entonces cuenta: escuché a este niño decir: tía, hablame o háblame, tengo miedo, a la oscuridad. Y la tía le responde: ¿de qué te sirve que te hable si no puedes verme? Y el niño responde: hay más luz cuando alguien habla. O sea, que noten que el título de nuestro encuentro de hoy se lo debemos a un niñito que dijo esta frase luminosa: hay más luz cuando alguien habla. La voz ilumina, y al iluminar sustenta una mirada. Pero atención, porque enfatizo especialmente lo que les acabo de comentar hace un momento. En el alojamiento que la familia le provee al bebé, las caricias, los abrazos, los arrullos dan testimonio de la función de una voz que opera incluso aunque esté vaciada de sonoridad. Y esto es así en la medida que tanto la voz como la mirada mantienen una estrecha relación con el lenguaje. Y de no ser por el alojamiento del lenguaje que nuestra familia nos provee, no tendríamos ni una voz ni una mirada propia. Y por sorprendente que pueda parecer, cuando hablo de no tener una voz y una mirada propia, no me refiero a la posibilidad de ser sordomudos o ciegos. Porque noten ustedes que los sordos congénitos, hay testimonios documentados de esto, los sordos congénitos pueden tener alucinaciones auditivas y escuchar voces. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que un sordomudo alucine con una voz? Y asimismo, un ciego congénito, un bebé que nace ciego congénito, ante una reprimenda puede bajar la mirada. Y ustedes preguntarse, ¿cómo es posible que baje la mirada si está ciego? Bueno, porque la reprimenda le ocasiona vergüenza y pudor. Y la vergüenza y pudor está relacionada con una mirada. Entonces resulta que los ciegos congénitos tienen una relación con una mirada, también la tienen. ¿Cómo se entiende esto? Justamente, por sorprendente que pueda parecer, ni la voz primordial de la que estamos hablando incluye necesariamente la sonoridad, ni la mirada primordial que queda sustentada por esa voz incluye necesariamente la visión. O sea, la voz, esa voz de la cual puede estar extraída la sonoridad, esa voz aporta la luz por la cual un ciego congénito puede tener una relación con la imagen de su cuerpo. Y la mirada, entramada por el lenguaje que esa voz conlleva, le permite al sordomudo tener una relación con la voz, aun cuando no escuche la sonoridad de esa voz. Cuando yo empecé contándoles sobre la guerra, los campos de concentración, las masacres, los orfanatos y los sismos, estaba tratando de transmitirles cómo la presencia de voces y miradas que de repente pueden pretenderse absolutas o totalitarias, afectan al núcleo mismo de aquello que nos constituye como personas. Y cuando hablo de voces y miradas
totalitarias que pretenden ser totalitarias, justamente me estoy refiriendo a dispositivos como los campos de concentración, como los orfanatos, como los actos, digamos, de sometimiento. Y justamente lo que nos constituye como personas, y es aquello que esencialmente nos distingue de cualquier otra especie sobre el planeta, es el lenguaje. Ustedes podrán decirme, pero yo tengo una mascota que parece que hablara. Sí. Tengo un perrito, una perrita, un gato que parece que estuviera vinculado al lenguaje. Sí. Es un tema sobre el cual podremos conversar en otra oportunidad. Los animales domésticos, sobre todo los que tienen mucho contacto con las personas, de alguna manera están en el lenguaje. Tienen una relación con el lenguaje, pero no completa. Es una relación que tiene sus limitaciones. En otro momento conversaremos sobre eso. Pero estamos hablando del lenguaje que se transmite de un modo muy particular, y se trata de un lenguaje, que transmite la familia, un lenguaje que conlleva, además, los deseos, las vacilaciones, las dudas y los errores de las familias que nos han alojado. Y con esto ya voy terminando, decir que ser padre o madre no es meramente haber fecundado o haber estado embarazada, porque eso francamente puede ser un accidente. Un accidente que uno encargará luego de ubicar en la historia qué relación tuvo con los deseos. Pero es una contingencia. Ahora, la función parental comienza en el momento que nace él o la bebé, y así se verá en ese momento quiénes están dispuestos a hacerse cargo de aportar esa voz y esa mirada. Porque puede ser que los progenitores no estén dispuestos a hacerse cargo de la función parental. De hecho, ocurre que una madre, por motivos diversos, no puede hacerse cargo de su bebé, o un padre sale disparado de la escena. Más frecuentemente pasa con los padres, ¿no?, que salen disparando cuando nace un bebé. Pero también puede pasar con las madres. O una madre puede enloquecer cuando nace un bebé, porque la llegada de un bebé produce una conmoción que pone a prueba también la sensibilidad de los que están allí, ¿eh? Y esto hay que tenerlo en cuenta. La aparición de la presencia de alguien que no estaba puede producir una conmoción tal que desestructura a alguien de la familia. Puede ocurrir. Entonces, para los progenitores, para quienes han concebido este bebé, tampoco es una función natural apropiarse justamente de la función parental. Y en este sentido, yo siempre digo que todos y todas hemos sido adoptados. Todos y todas somos adoptados y adoptadas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al mundo, los que estaban allí decidieron, hicieron lo que pudieron y se apropiaron de nuestra presencia. Pero en ese movimiento que se produce cuando el bebé ha nacido. En ese sentido digo, todos y todas somos niños adoptados. Y eso está en la base de que podamos tener una voz y una mirada propia. Entonces, hay más luz cuando alguien habla. ¿Qué tal si conversamos en torno a qué nos resonó? ¿A qué nos quedó haciendo eco? Ya en el chat, la profe Cindy ahí hay unos comentarios, Emperatriz también, pero que podamos conversar desde ahí con el profe Miguel y con estos planteos que nos hace. Sí, en clave de lo que nos resuena, lo que nos sonó y lo que podemos ir conectando con lo que hemos estado viendo en la clase. Yo pensaba, por ejemplo, en las imágenes del museo que nos mostraron del Holocausto, que justamente tiene que ver con esos campos de concentración judíos, y la primera anécdota que trajo el profe Miguel
la masacre del Salado, que hay en el chat, colocamos alguna referencia de esa masacre, que fue en Colombia, pero también lo que significa el orfanato asociado al silencio, como las 3, 4 historias que trae Miguel a colación, y el juego de los niños, el juego con bloques en México, en una ciudad que vivió el terremoto. ¿Les parece si la jugamos desde ahí? Y hay una fuerza, para quienes llegaron más tarde a la charla, hay una alusión muy fuerte que hace el profesor al cuerpo que es afectado por la música. Es increíble eso, que la música genere dolor, por la tortura, pero también por los terremotos o por el orfanato, por ese dispositivo del orfanato que lleva a que la gente no esté o sea anónima o no sea significativa como en la vida de los otros. ¿Les parece por ahí? Podemos utilizar el chat, podemos utilizar el micrófono. ¿Cómo que nos resonó? ¿O qué preguntas nos genera estas reflexiones? Yo trataba todo el tiempo de asociarla a las coordenadas del curso que tienen que ver con la guerra y la paz. Entonces ahí en lugar de, en este caso, infancia, que es el sujeto predominante en las historias, pero también en varios contextos particulares, Segunda Guerra Mundial, América Latina y sucesos, en esa triada de la voz, la mirada y el lenguaje, hacernos más humanos y lo que eso nos posibilita. Dari, buenas tardes y buenas tardes para todos y todas. Me parece muy interesante este encuentro, especialmente por lo que se está hoy conversando en relación a todas estas marcas que nos va dejando todo lo que vivimos, ¿cierto? Incluso lo que vivimos justamente cuando estamos en ese proceso de gestación. Esto me hace acordar de algo que leí hace poco y que me pareció también muy impactante, que ocurría en México, una experiencia de unas madres que hacen un recetario. Pues también como esos vínculos que generamos no solamente desde la corporeidad, ¿cierto? Como el plano físico, sino lo que el cuerpo nos permite, digamos, tejer para acercarnos a otros. Entonces se narraba allí como estas madres que preparaban unos alimentos para sus hijos y recordaban ellas en qué momento sus hijos les pedían estos alimentos. Entonces, pues no es ajeno México, especialmente en Sinaloa, hay bastante presencia de los carteles, ¿cierto? Y han desaparecido jóvenes, entre esos, pues, hijos de estas madres que se juntan para hacer el recetario. Para ellas poder recordarlos o más que recordarlos para hacer catarsis y incluso poder acercarse nuevamente a ese alimento que dejaron de comer, tuvieron que recordar a sus hijos y el momento en que sus hijos les solicitaban X o Y comida y muchas de ellas decían increíble que llevaba más de 10 años sin probar las tortillas de carnitas y de no sé qué y empezaban pues como a describir el alimento solamente por temor a recordar la pérdida de su hijo o recordar a su hijo. Entonces eso me hace pues como resonancia a lo que el cuerpo también nos posibilita y es hacer puente para conectarnos con otros y el alimento que justamente es tan importante a través de lo que es el compartir. Sí, muy interesante. Me hiciste acordar una anécdota, si me permite, profesora. Hágale, claro, estamos para conversar. Tuvo un poeta y músico argentino que ya falleció que se llamaba Facundo Cabral. ¿Lo conocía usted? Por ¿Sí? supuesto. Bueno, Facundo Cabral comentaba esta anécdota. Él estaba caminando por la calle en una ciudad de Latinoamérica y había un señor que estaba ahí sentado pidiendo dinero para comer. Entonces le dijo, ¿tiene unos pesos para comer? Y Facundo Cabral le dijo, sí, por supuesto. Entonces sacó unos billetes y le dio para el señor para la comida. Y cuando se estaba alejando, el señor le dice, ¿me va a dejar comiendo solo? Entonces él volvió y lo acompañó a comer. Y cuenta que el señor casi no comió, estuvo hablando todo el tiempo. Hasta ahí la anécdota.
Porque Cindy nos traía a colación las mujeres del recetario en Sinaloa y cómo dejaron de comer ciertos platos por lo que les significaba esa comida, recordar sus hijos desaparecidos. Y yo pensaba que acá en Colombia, en San Onofre, una zona de Sucre, una estrategia de los paramilitares fue, digamos, en mi perspectiva, invadir la cotidianidad de las casas, entre ellas la cocina. Los grupos paramilitares obligaron a todas las familias de ese lugar a comprar unas vajillas, platos, no sé, cucharas, pocillos que ellos vendían y uniformaron a todo el pueblo con las vajillas que ellos vendían, que era un tema finalmente económico para ellos, pero que era, en mi perspectiva, una intromisión en lo cotidiano de una cocina y de una casa. En lo más familiar y doméstico, lo más íntimo de cada casa. Bueno, la idea es conversar, entonces preguntas, Cindy, comentarios. Cindy es profe del mayor, de sociales. En ese sentido, eso también me hace acordar algo, pues que es muy común escuchar en los relatos de personas víctimas del conflicto, cómo el alimento es lo que hace que se vuelvan familias blanco para unos y otros grupos. Es decir, llegan los paramilitares, entonces si les ofrezco agua panela o cualquier alimento que tenga, me hará de ese grupo. Asimismo, si llega la guerrilla y les ofrezco alimento, me hará de ese grupo. Entonces, ahí como el alimento, digamos, también juega un papel de cercanías o de lejanías o de identidades, y cómo precisamente eso tan íntimo es lo que busca la violencia, ¿cierto? Cómo es llegar a esos espacios donde a veces dudamos tanto de entrar a ciertas personas, pero que para ellos es como si fuera la cocina misma de su casa, entrar y hacer al otro parte de ellos, ni siquiera consultando si efectivamente está a favor o en contra, o si su cuerpo mismo se siente parte de ellos. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿quién más se anota? ¿Quién quiere comentar? A mí personalmente me llama mucho la atención lo que dice el señor Miguel con respecto a la anécdota de Facundo Cabral. Y se evidencia mucho que a veces el mejor alimento no es la comida, sino una buena conversación o la interacción social, la que puede tener el ser humano. Sin ninguna duda. Justamente la anécdota estaba orientado a enfatizar cómo el lenguaje incluso puede ser más vital que el alimento, ¿no? Así como comentamos la anécdota del orfanato, ¿no? Donde el alimento no basta, la hidratación no basta, estar protegido de los estímulos peligrosos no es suficiente. Si no hay un lenguaje puesto en juego, dedicado personalmente, una escucha dedicada, una interpretación dedicada, podemos estar en problemas. Para Claro que sí. Gracias por tu comentario. Gracias a usted. Eso explica mucho también porque muchas veces el ser humano no tiene suficiente. Porque puede tener comida, puede tener un techo, puede tener todo, pero si no existe esa interacción o no existe esa comunicación constante, o mejor dicho, esa vida en sociedad que todos necesitan, pues ahí es cuando llega la vida del ser humano vacío, deprimido, que se suicida, aún teniéndolo todo. Es una de las explicaciones, diría yo. Sí, bueno, ahí diste con un punto muy interesante que es, este cuerpo está habitado por un agujero, va por varios, ¿no? Por varios, que son muy importantes. Para nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos al psicoanálisis, esos agujeros son muy importantes, pero sobre todo uno que es el agujero de la insatisfacción. Y ahí tenemos un tema que por ahí en otra oportunidad podemos conversar con la profesora Luz, que es cómo se entrama la ciencia y el capitalismo con eso que nos agujerea a nosotros. Porque tal como decías vos, podemos tener los objetos que queremos, si es que es posible, aquellos que suponemos que nos van a satisfacer. Y sin embargo, esos objetos que nos ofrece el capitalismo continuamente
porque nos está todo el tiempo incitando al consumo, habitualmente no hacen más que agrandar ese agujero, porque es una insatisfacción que nos habita y que no se colma con objetos. ¿Sí? Así que interesante que haya señalado justamente eso que atañe a la insatisfacción también que nos habita, que es una insatisfacción que no se puede terminar de cerrar. Es completamente cierto, porque es una insatisfacción que nunca se puede cerrar de ninguna manera, a menos de que esté en la vida de sociedad, lo que hace que se calme un poco esa insatisfacción, la cual siempre va a estar. Y el capitalismo se aprovecha de esa constante insatisfacción, porque cuando el ser humano tiene, se hace más deseado por los demás, o mejor dicho, cautiva más atención, que es lo que al final el ser humano quiere para poder tener interacción social. Porque él que sabe que al tener llama la atención, cautiva a los demás, o sea, no va a pasar tan desapercibido como alguien que no tiene. Sí, es cierto, ahí estás dando con algo que tiene que ver con cómo opera la imagen en la cautivación de los otros y cómo a veces algunas personas, o por ahí, cuando somos más jóvenes, suponemos que si tenemos tal ropa o tal modelo de tenis o algo que llame la atención, como vos decías, eso produce una seducción. ¿No? Pero bueno, tiene corta vida eso, ¿no? Es efímero. Sí, Hay algunos completamente. comentarios en el chat. Sí, Luz. Juanes, muchas gracias. No sé si alguien más quiere anotar para todos y todas, que nos resuena. Bueno, yo me lanzo entonces. A mí la frase de entrada al conversatorio me resuena muchísimo. Hay más luz cuando alguien habla. Pero entonces me iba a pensar en comunidades, en contextos donde no hay quien hable, donde la palabra ha sido silenciada. Y ahí pensaba en la guerra, y ahí pensaba en las estrategias de conquista desde siempre de la humanidad. Pensaba en los negros, que alguna vez lo hablábamos en clase, que entraban por Cartagena para esta región y lo primero que les suspendían era su palabra. Pensaba en los indígenas de este territorio que no pueden hablar su lengua y que no se considera una lengua, que no se considera un idioma, que se les evangeliza. O pensaba en la guerra cuando una estrategia de control por los distintos actores armados en nuestro territorio ha sido suspender los sentidos, no oiga, no vea, no hable, no sienta. Y ahí pensaba en la profe María Teresa Uribe cuando nos dice que la violencia empieza cuando se acaba la palabra. Entonces, Sí, un poco pensaba en esos asuntos de cómo activar la palabra, cómo recuperar la palabra, pero además la palabra propia, no la palabra leída del texto, no la palabra recitada del autor, no la palabra impuesta por la iglesia, no la palabra que domina, digamos, el capitalismo. ¿Cómo recuperar esa palabra propia y en ese sentido avanzar hacia perspectivas distintas a la guerra, a las violencias y avanzar en humanidad, creería yo? Sí. Acá una compañera, cuando estabas comentando esto tan interesante, recordaba lo que ustedes comentaron respecto a los niños en la FARC, ¿no? Bueno, ahí tenemos todo un abanico que se abre respecto a qué significa la vulneración de la infancia en contextos de guerra. Volviendo a lo que vos comentabas, yo creo que esta iniciativa de ustedes con la Cátedra de Paz y las investigaciones que están llevando adelante son peligrosas para el sistema, por decirlo de un modo. ¿Por qué lo digo así? Porque el sistema dominante, y no digo solamente el de Colombia, digo el sistema global dominante, el de Argentina, el de Colombia y el del mundo, más bien pretende o espera que ciertas voces se acallen, que ciertas voces sigan silenciadas. Y si justamente ustedes tienen como propósito darle la palabra a personas, a comunidades, a sectores marginales que no han tenido la oportunidad
de hablar, bueno, eso implica algo, digamos, que atenta contra los propósitos de un sistema que lo que pretende en general, que la gente no se pregunte qué quiere decir cuando está diciendo tal o cual cosa. En ese sentido, la tarea del trabajador social y la del psicoanalista se encuentra y se conjuga, porque tanto en trabajo social como en la tarea nuestra clínica del consultorio, nosotros ofrecemos un espacio para que los demás tomen la palabra. Y eso que puede parecer tan sencillo, tan banal si se quiere, tiene una importancia fundamental. E insisto, y puede ser leído por el sistema como algo peligroso, que nosotros estemos proponiendo un espacio donde la gente tome la palabra. Con lo que anota Manuela en el chat, ¿o alguien quiere hablar? Con lo que anota Manuela en el chat de los niños en las FARC y el tema de la voz en ellos, a mí me resonaba otro de lo que dice Miguel y es el anonimato. Y cómo el anonimato conduce a la muerte. Entonces yo lo asociaba al tema del reclutamiento forzado. Y como en algunos estudios nos encontrábamos que muchos niños y niñas deciden irse a la guerra porque no son nadie, porque no tienen a nadie que los vincule, porque la escuela no los convoca, porque la familia no los protege, no están, no se sienten ahí con afecto y ven una posibilidad de encontrarse con otros en el plano afectivo, amoroso, más el ideario de las armas y de los uniformes en la guerra, entonces se van a la guerra. Entonces, ¿cómo es un anonimato de esta sociedad que lleva y expulsa a que muchos de niños y niñas se vean en la guerra una opción de vida, que al final pues es una opción de muerte? Pero que es el anonimato lo que conduce allá, no ser importante para alguien. Y ahí me recordaba unas historias en escuelas de veredas de este país, donde una profesora logra retener del reclutamiento forzado con una guitarra. Como una guitarra es un instrumento que encarreta a los chicos, a las chicas para quedarse, para aprender a tocarla, para aprender la música. Y ahí me parece como muy curioso eso de que la música pueda doler. Propósito de la primera anécdota del campo de concentración. Sí. O sea, que la música genere dolor, eso me parece como increíble, porque usualmente he visto la otra perspectiva, la música que libera, que sana, que cura. Y claro, la masacre del Salado, pues utilizó la música para eso.